Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con la serie con la cual iniciamos este año, la serie Un corazón que oye. Y para resumir rápidamente, saben que esta serie va dirigida en dos direcciones: un corazón que oye, es decir, un corazón que escucha, pero también la otra es un corazón que oye. ¿Qué estamos escuchando? Así que el día de hoy, en la segunda parte de la serie, el título del mensaje del día de hoy es ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Mis hermanos, para que podamos entender el porqué de la pregunta en este tema, en este título, permítanme hacer una pequeña evaluación rápida y sencilla para que podamos tener una idea de dónde está tu corazón. En primer lugar, es bueno que empecemos a reflexionar hacia dónde te diriges física, mental, emocional y espiritualmente. Hacia dónde te estás dirigiendo físicamente, hacia dónde te guían tus pasos, cuál es el camino que estás llevando, por el cual estás transitando, pero en esa misma medida, hacia dónde te diriges mentalmente, hacia dónde te llevan o te conducen tus pensamientos. Y entonces los pensamientos alimentan las emociones, hacia dónde te diriges emocionalmente. Y lo más importante, mis hermanos, y esa es la centralidad del mensaje del día de hoy, al preguntarnos dónde está tu corazón o dónde está nuestro corazón, hacia dónde nos dirigimos espiritualmente. Esa es la principal pregunta, de manera que aquí viene una serie de cuestionamientos, preguntas retóricas a manera reflexiva, como siempre es mi costumbre. ¿Cuáles son los pensamientos que están alimentando tu razonamiento? ¿Cuáles son los pensamientos que están alimentando tu intelecto, emociones y espíritu? Porque el alimento de las emociones, del intelecto, del razonamiento y del espíritu son los pensamientos. Y por si no lo sabía, bíblicamente los pensamientos no nacen aquí, nacen en el corazón. Así que, ¿cuáles son tus pasiones y deseos? ¿Qué es lo que más te agrada hacer? Vaya pensando. ¿Cuál es tu verdadero disfrute? ¿Cuál es tu verdadero pasatiempo? Diríamos en un argot más popular, ¿cuál es tu hobby? ¿Consideras que tu corazón está en un terreno bueno y agradable delante de Dios? Se lo diré una vez más, o se lo preguntaré. ¿Consideras que tu corazón está en un terreno bueno, en una tierra fértil, delante de Dios? ¿Con qué facilidad te atraen los deleites temporales del mundo? ¿Qué tan rápido o fácil te deja seducir? Mis hermanos, el propósito del mensaje es establecer en cada uno de nosotros dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y tengo una finalidad doble. La número uno es que si tu corazón no está en el sitio adecuado al que corresponde a cada hija y a cada hijo de Dios, es que a través del mensaje, en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo de Dios, su corazón se ha movido al lugar correcto. Y en segundo lugar, el segundo finalidad o objetivo del mensaje es que si tu corazón está en el terreno adecuado, pues que seas afirmado para que sigas permaneciendo allí. Así que con esto en mente, vamos a ir a la palabra santa del Señor. Vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, a partir del verso 43. Y como es costumbre, revive, honramos la palabra del Señor poniéndonos de pie, humillando nuestro corazón y haciéndonos sensibles y humildes al mensaje.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Lucas capítulo 6, a partir del verso 43, y ahí está proyectado como una ayuda. Escuchen lo que dice el Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y escucha lo que dice el verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Padre Santo, Padre eterno, Padre nuestro y Padre mío, yo te pido en esta preciosa mañana, en compañía de mis hermanos aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de la plataforma de YouTube, Señor, que el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu nos convenza en esta mañana de pecado, de justicia, de juicio y de toda verdad. Señor, yo te suplico, te ruego que seamos movidos a ese lugar perfecto y adecuado, a ese terreno donde está tu luz maravillosa que alumbra el entendimiento, el razonamiento, el intelecto y el corazón de todo ser humano. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros un corazón humilde y receptivo a tu palabra, a tu espíritu, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Permítame darle un contexto rápido y de una manera sencilla, porque el tiempo no lo permite para contextualizarlo de la forma que yo quisiera. Mis hermanos, ustedes recuerdan y saben muy bien que una de las mayores luchas que tuvo el Señor Jesucristo cuando se encarnó y se hizo presente en medio nuestro, el Dios Emanuel con nosotros, fue precisamente la constante disputa que mantenía con los religiosos de esa época, con los líderes del pueblo de Israel, y eran ellos precisamente, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los líderes de esa época, escribas y fariseos, los doctores de la ley, quien tenían el compromiso, la obligación de llevar al pueblo de Dios a la verdad. En ese momento había un templo que era el lugar santo, sagrado, donde se hacía presente la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor nos está presentando en este texto, en esta palabra de esta mañana, una analogía preciosa, pero por encima de una analogía preciosa, Él está exhortando a esos religiosos y al pueblo de esa época. Y hoy la palabra también nos está exhortando a cada uno de nosotros, porque parece mentira, pero es una gran realidad, que lo mismo que sucedió en el tiempo antiguo es exactamente lo mismo que está pasando hoy en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestro guión, de nuestra era, en medio de este siglo. Y dice la palabra que este siglo es malo y perverso. Mis hermanos, a través de esta analogía, donde el Señor utiliza una analogía agrícola versus el pueblo de Israel, el Señor les estaba enseñando a ellos y hoy a nosotros la verdadera condición y lugar del corazón. Cuando se han alejado de Dios, o cuando nos hemos alejado de Dios, cuando han perdido el temor por el Señor, la analogía nos muestra la condición del corazón endurecido por sus locos razonamientos. Un corazón que no oye, un corazón que no atiende, un corazón que le falta humildad y que está lleno de soberbia, resiste la verdad, resiste la palabra. Y era exactamente lo mismo que estaban haciendo en esa época los escribas, los fariseos, los líderes religiosos. Estaban resistiendo la presencia misma de Dios, estaban resistiendo la enseñanza de Dios, estaban resistiendo la palabra de Dios, porque ellos
erróneamente, en su condición ególatra, en su condición de orgullo y de soberbia, no admitían ningún reproche, porque ellos vivían una religiosidad externa y creían que todo el ritualismo que ellos practicaban, eso era suficiente para saber que su corazón era perfecto y que ninguno debería venir a señalarlos y a exhortarlos, porque ellos eran el pueblo escogido, la nación santa. Pero ahí estaba el mismo Señor Jesús, Dios mismo, el Verbo encarnado, haciéndose presente, diciéndoles entre letras: ¿no escucharon a mis profetas? Por eso la carta a los Hebreos dice: y en estos últimos tiempos el Señor Dios nos habla a través de su Hijo. Mis hermanos, hay un contraste entre el árbol malo y el bueno. Y antes de decir lo que voy a decir, va a sonar lógico, pero preste atención. El Señor les dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Y seguramente, al igual que ellos, alguno aquí o allá en las redes pudieran decir: pero si eso es lógico. El asunto es que no es tan lógico. En este caso, ¿quién es el árbol? ¿Quién es el árbol malo y quién es el árbol bueno? En este contexto, el Señor los está exhortando. Les está diciendo: ustedes son un árbol malo. Isaías, y ellos sabían el contexto de lo que significa árbol, porque el profeta Isaías lo estableció por la revelación de Dios, cuando les dijo que ustedes serán un plantío santo del Señor y que serán árboles de justicia. Entonces el Señor les trae a la memoria algo que ellos conocían ciertamente y que nosotros como pueblo de Dios debemos conocer. Les dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Ustedes, les está diciendo el Señor, tienen apariencia de ser árboles buenos, pero ustedes son árboles malos porque están dando frutos malos. Y luego mire el estándar de la verdad que Él les está diciendo: ni árbol malo el que da buenos frutos. Los líderes religiosos de esa época veían al Señor Jesús como un árbol malo, y por eso Él dice: no es árbol malo el que da buenos frutos. Ahora entienden que no es tan lógico como aparenta, y llega a una conclusión y dice: cada árbol se conoce por sus frutos. Ustedes dicen ser árboles buenos, muéstrenme sus frutos. Yo digo ser árbol bueno y yo estoy hablando la verdad, entre otras cosas, decía el Señor. Mis hermanos, la conclusión es la siguiente: que la condición del corazón de Israel estaba completamente lejana de ser la condición de un corazón de un pueblo que sigue al Señor. Y yo me pregunto, mis hermanos, y abra su mente, abra su corazón con humildad y reciba la palabra: ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Hermanos, la condición del corazón de Israel, recuerden que la higuera representaba a la nación de Israel. Simbólicamente la higuera es una representación de la nación de Israel. Así que Él les dice: pues no se cosechan higos de los espinos. Les estaba diciendo: ustedes son la higuera. ¿Acaso una higuera da espinos? Una higuera debe dar higos. Y en este contexto, no se cosechan higos de los espinos, eso está en el verso 44. El Señor esperaba que su pueblo diera higos y no espinos. Sin embargo, el lamentable estado de su pueblo era similar al de un montón de espinos. ¿Qué son los espinos? ¿Qué representan los espinos? Los espinos, mis hermanos, causan división,
Los espinos separan, los espinos lastiman, los espinos ofenden. Primero al Señor y en segundo lugar al prójimo. Y esa era la condición del corazón de ese pueblo. Esa es la condición del corazón de los que oyen al mundo y no la voz de Dios. Esa es la condición de los que siguen al mundo y no siguen a Cristo. Hermanos, ¿les suena familiar el asunto de los espinos? Un corazón lleno de espinos que causa divisiones. ¿Cuántos hombres en sus casas causan división? ¿Cuántas mujeres en sus casas causan división? ¿Cuántos están causando esa separación en medio de su hogar y en medio de su familia? ¿Cuántas personas por un corazón espinoso lastiman verbalmente, ofenden, hieren, producen heridas profundas? ¿Cuántos de ustedes están trayendo heridas profundas que no han sido sanadas y que esas heridas fueron causadas en medio de su propia casa? Hermanos, un corazón que está lleno de espinas causa división y separación en la relación más importante que todos y cada uno de nosotros debemos tener, en nuestra relación directa con Dios. Causa separación. Mira el contraste: un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón renovado, un corazón restaurado, un corazón renovado por el poder del Espíritu va a estar en unión con Cristo, con Dios, con su reino, y en separación con el mundo. Ahí está el principio de la santidad. ¿Con quiénes queremos estar separados? ¿Queremos estar separados de Dios por estar unidos con un mundo perverso, con una generación perversa y maligna, como dice la palabra? ¿Qué hay en tu corazón y dónde está tu corazón? Hermanos, la condición de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado, es la condición de un corazón que oye la palabra, recibe la palabra de Dios y sigue a Cristo. Luego dice ahí mismo en el verso 24, ni de la zarza se vendimian uvas. Dios espera que su pueblo dé frutos de arrepentimiento y que manifiesten la gloria de Dios a las naciones. Eso era lo que esperaba en la antigüedad. Por eso se hizo un pueblo escogido. Pero ahora en Primera de Pedro 2:9, que todos nosotros lo sabemos, porque es el texto bíblico de esta iglesia Revive, dice que nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es eso? ¿No es lo mismo que manifestar la gloria de Dios? Por supuesto que sí, es exactamente lo mismo. No obstante, hermanos, Israel no lo hacía. Dios esperaba que diera uvas y produjeron espinos. Y hoy los cristianos tampoco lo hacemos. No estamos dando el fruto correcto, el fruto de arrepentimiento, al igual que en el pasado. Pero déjeme explicarle rápidamente para que entienda más el contexto de las palabras del Señor Jesús. ¿Qué es la zarza? ¿Qué significa la zarza? ¿Qué es la zarza? Hermanos, la zarza es un arbusto trepador, como las uvas, en apariencia. Yo tengo que decirlo, mis hermanos. Hay muchos con una apariencia de piedad. Hay muchos vestidos con un trajecito de religiosidad, que aparentan ser cristianos, que están viviendo una religión externa, pero por dentro son un fraude, por dentro son una mentira. Y eso es lo mismo que le está diciendo el Señor en medio de esta parábola. Hermanos, la zarza es conocida como la común zarzamora. Es construida esta planta
por numerosos frutos, pero son frutos falsos. ¿Sabe por qué son frutos falsos? Porque parecen frambuesa y parecen mora, pero ni son una cosa ni son la otra. Son frutos falsos. Hermanos, no me diga, no quiero que piense que le estoy dando látigo ni palo, ni les estoy jalando las orejas. No, les estoy hablando la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Y gloria a Dios cuando la palabra es expresada con el poder del Espíritu y con la verdad que demanda ella misma, porque la palabra en esencia es verdad. Por eso el apóstol Pablo dijo que no somos como muchos que medran la palabra, que la diluyen. No, la hablamos y la predicamos delante de Dios, porque mi primer oyente es el Señor. Él está aquí en medio de nosotros, su Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros, y si yo no predico con integridad y con la verdad, un día voy a estar delante de Él y voy a ser juzgado y no voy a tener excusa. Y cuando alguno de ustedes esté también en ese lugar, no quiero que ustedes digan, ay, es que, Señor, el pastor que usted me dio no me predicó la verdad. No, ustedes son inexcusables al igual que yo, porque estamos escuchando la palabra pura, la palabra de verdad. Mis hermanos, entonces volviendo aquí al texto, al contexto de lo que es una zarza, son frutos falsos que tienen una apariencia, pero no son ni una cosa ni la otra. Ayer lo hablaba en el grupo de hombres y muchos de ellos me testificaban o nos compartían a todos que muchas personas allá afuera no creen en la iglesia, no creen en los cristianos, porque nosotros nos hemos encargado de dar un mal testimonio. Vamos, les llevamos las palabras, pero nuestro estilo de vida está muy distante, abismalmente distante de lo que es la palabra. Así nos parecemos a las zarzas, dando frutos falsos. Parecemos una cosa, parecemos moras, frambuesas, pero no somos ni lo uno ni lo otro. Mis hermanos, y ese fruto es comestible, es muy carnoso y es de colores atractivos, verdes, rojos y negros. Se ve atractivo, se ve provocativo, ¿verdad? Ahí están los tres poderes del pecado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Mis hermanos, ¿sabe cuál es la mayor característica de esta plantica zarza de la cual está predicándonos el Señor? Que es un arbusto espinoso, que es resistente y que es difícil de someter. ¿Y qué está tratando de decirnos la palabra en esta mañana? Que esa es la condición de un hombre o de una mujer cuando resiste la palabra, cuando se aleja de la palabra. Es un corazón que está lleno de espinas, es un corazón que resiste, que es resistente a la palabra, que no quiere recibir el mensaje, que no quiere recibir la palabra, que no quiere recibir la corrección, que no quiere recibir la instrucción. ¿Por qué? Porque es difícil de someter. Y así eran esos religiosos de esa época. No se querían someter al señorío de Cristo. Y así nos pasa hoy en la Iglesia Universal del Señor. Hay cantidad de cristianos que no se quieren someter al señorío de Cristo. Si quieren al Salvador, quieren las bendiciones del Salvador, pero no quieren someterse a su señorío, a sus estatutos, a sus ordenanzas, a sus mandamientos. No quieren atender, no quieren ser obedientes. Mis hermanos, esa era la condición del corazón del pueblo de Israel. Y hoy, con tristeza, lo tengo que decir, es la misma condición del corazón de muchos que se llaman cristianos. El Señor concluye la analogía expresando la siguiente declaración, verso 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la inclinación de tu corazón? ¿Hacia qué lugar te inclinas?
¿Te inclinas hacia lo divino, hacia lo eterno, hacia lo celestial? ¿Te inclinas hacia la verdad o te inclinas hacia el fraude, hacia la mentira, el engaño, el deleite, el placer, el gusto, todo aquello que quiero que me cause deleite, gozo temporal y bienestar temporal? ¿Hacia dónde te estás inclinando? ¿Dónde está tu corazón? Hermanos, ¿cuál es el mejor termómetro o la mejor manera de medir dónde está nuestro corazón? Observemos las palabras y pensamientos que habla nuestra boca. Por eso el Señor Jesús lo dijo: por sus frutos, ¿os qué cosa? Os conoceréis. Miremos qué fruto estamos dando. Evaluémonos, mis hermanos. Evaluemos nuestra vida. Miremos cuáles son los frutos que nosotros estamos dando. ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento? Se lo dejo de tarea. Mis hermanos, los profetas de Dios, déjenme checar el tiempo porque no quiero pasarme esta vez. Los profetas de Dios, en las diferentes etapas de la historia de Israel, lidiaron con este mismo problema del corazón del hombre. A partir de Génesis 3, ese ha sido el dilema y ese ha sido el problema de la humanidad, el corazón. Por ejemplo, en la época del rey Josías, el rey Josías recibió un reino lleno y a un pueblo lleno de idolatría, de maldad y de perversión. Sin embargo, él promovió una de las reformas religiosas más poderosas de esa época. Desbarató, derribó todos esos lugares altos, todos esos altares a Baal, todos esos altares de idolatría con los que el pueblo de Dios se había contaminado. Pero luego de él vino otro rey. Cuando él murió repentinamente, vino otro rey, y ese otro rey, en esa época, ese era un rey orgulloso, era un hombre extremadamente pecador y aborrecía la idolatría a Dios, a Jehová el Señor, Elohim Adonai. Ese rey fue Joacim. Como le dije, un hombre falto de bondad, una criatura extremadamente pecaminosa, y en medio de ese terrible y oscuro panorama religioso, y en medio de ese estado político y social, surgió un profeta, un llamado de Dios, Jeremías, entre el año 626 y en el año 585. Y Jeremías, por casi media centena, por casi 50 años, estuvo predicándole al reino del sur, a Judá, mostrándole lo que le había sucedido al reino del norte, a sus hermanos de Israel, advirtiéndoles de la dureza de su corazón, advirtiéndoles que Dios los llevaría en cautiverio, cosa que sucedió en el año 587 cuando fueron llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Hermanos, y en medio de ese terrible y oscuro panorama, ahí estaba Jeremías. Jeremías les advertía, y mire lo que les dice Jeremías hablando de la condición del corazón en el capítulo 17, verso 9 y 10. Mire lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y mire la pregunta que hace: ¿quién lo conocerá? Hermanos, el corazón, además de ser engañoso, es perverso. ¿Y por qué un corazón se hace perverso? Atrás dejamos ya las espinas, ahora viene la perversidad en el corazón. ¿Cuál es el título de la serie? Un corazón que oye y un corazón que oye. Ahí está la diferencia. Un corazón que atiende la palabra, que la recibe con mansedumbre y que deja que el poder del Espíritu Santo de Dios impregne, inunde su corazón de la verdad de Dios. Pero también ese corazón es movido a ser selectivo, a saber qué es lo que está escuchando, a qué se expone. Como lo dije la semana pasada, tenemos que volvernos exquisitos y rechazar todo lo que es basura. Y ustedes ya les dije que es basura en el griego.
¿O quieren que se los vuelva a decir? ¿Verdad que no? El corazón engañoso no entiende su lamentable condición. El corazón engañoso, Carlita, no entiende su lamentable condición. No se da cuenta que está a punto de un colapso, no se da cuenta que está a punto de sufrir un infarto fulminante. Mis hermanos, observe los siguientes contrastes que le voy a presentar rápidamente. La esclavitud en esa época era común en todas partes en el reino de Judá. Y aquí está el primer contraste. ¿No hay una peor esclavitud que la esclavitud del corazón? ¿No hay una peor esclavitud que la esclavitud espiritual? Muchos son esclavos y se creen libres en medio de la esclavitud. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios en Egipto? 430 años en esclavitud. Y no querían salir de ahí. No querían salir de ahí. Resistieron muchas veces a Moisés. Y así ha seguido por toda la historia. El corazón que no ha sido renovado, regenerado, resiste siempre la palabra de Dios. Hermanos, en esa época abundaba el robo, el asesinato, la mentira, el egoísmo, la desmedida ambición por las cosas materiales. ¿No le suena familiar? La condición religiosa no era muy alentadora. Jeremías halló una mezcla religiosa desde los Baales de Jezabel, escúchenme, y los Baales de Jezabel involucran inmoralidad sexual, los cultos babilónicos y otra cantidad de ídolos. ¿Y qué es lo que vemos hoy? El formulismo religioso. Es que yo tengo una relación muy especial con Dios. Yo tengo mi manera de adorar a Dios y yo tengo mi manera de comunicarme con Él, ¿verdad? Mentiroso, mentiroso. Dios no quiere que usted y yo lo adoremos como se nos pegue nuestra regalada gana. No, mis hermanos. Dios nos ha dejado en su palabra la forma en que Él quiere que nosotros le rindamos culto, alabanza y adoración. No hay formulismos religiosos, tampoco es sincretismo. No es como cada uno de nosotros queramos venir delante de la presencia del Señor con un corazón lleno de ídolos, como el pueblo de Israel, y venían y traían el ternerito y lo querían degollar y ya con eso era suficiente. No, mis hermanos, no. Hermanos, ese era el marco de la época espiritual del pueblo. Y es el mismo marco de hoy. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra vez, ¿cuál es el fruto que hay en nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, el Señor escudriña. Mire lo interesante, el Señor escudriña la mente y prueba el corazón. Mire la relación de mente y de corazón. ¿Por qué? Porque los pensamientos e intenciones del hombre se alojan, se depositan o se asientan en el corazón y de allí salen, como lo dijo el Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la condición de un corazón engañoso? Está así como esa imagen, fraccionado, partido, dividido. Eso es lo que hace un corazón engañoso. Está dividido por tanta idolatría. Es un corazón que se ha apartado de Dios, que no lo busca, que no se somete a su voluntad, que no oye razones, que no obedece ni vive su palabra. Ahí está, como diría un profesor mío, el meollo del asunto. Porque no oyen razones, porque no leen su palabra, y si no la leen, sí que menos la van a vivir. ¿O estoy equivocado, mis hermanos? O como lo dije la semana pasada, o me cambio de nombre,
¿O soy don Severo? ¿Verdad que no? Soy Carlos, no Severo. Pero estoy hablando la verdad de Dios. Hermanos, ¿cuál es la condición de un corazón engañoso? Es como la zarza. Es espinoso, es resistente y difícil de someterse al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Yo lo invito en esta mañana desde ya. Si tu corazón está parecido a algo de esto, si tu corazón está lleno de espinas, si tu corazón se resiste, si tu corazón está difícil de someterse al señorío de Cristo, hoy es el día para que venga en arrepentimiento y fe y le diga al Señor: Señor, perdóname. Tú conoces todo hasta lo más íntimo de mi corazón. Ayúdame. Hermanos, el mismo apóstol Pablo, a través de la palabra inspirada de Dios, dice en una de sus cartas: porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y entonces, ¿cómo haremos? Estoy en medio de esta lucha. Por aquí está el espíritu, por aquí está la carne. Ay, Señor, es que yo no tengo la culpa. ¿Para dónde me voy? Si tú eres responsable. Dios es soberano, pero también te ha dado responsabilidad. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad? Señor, estoy así en esta condición, pero mi mente, mi corazón, mi alma y la totalidad de mi ser se humilla ante tu santa presencia. Y te pido que vengas y tomes todo gobierno, toda autoridad de mi mente, mi espíritu, mi corazón, mis pensamientos, y dirige mi vida, porque la carne mía está vendida al pecado. Pero yo reconozco, Señor, que tú ya me libertaste de la esclavitud del pecado y que ahora me has llamado a ser un siervo de justicia. Mis hermanos, mire lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está. Escuchen, hermanos, a mí me duele leer esto, pero lo tengo que hacer, y eso también es para mí. Esta palabra también es para el bienestar de mi alma, para que yo ande apercibido, y es lo mismo que quiero para cada uno de ustedes, mis hermanos. Escuche lo que dice la palabra: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Eso sí es duro, pero es verdad. Un corazón engañoso es aquel que tiene su pecado escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Hermanos, dígame si es que yo estoy equivocado, pero el cincel de hierro y la punta de un diamante se utiliza solamente para labrar o para tallar algo que es de un material extremadamente duro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la condición de ese corazón engañoso? Como una piedra, como una roca. Y como lo dijo mi esposa hoy, y eso es palabra de Jeremías, porque la palabra de Dios es como martillo que golpea la roca hasta desmoronarla y hacerla pedazos. Dejemos que la palabra de Dios nos haga pedazos. Ay, pero entonces me va a despedazar. Prefiero que la palabra de Dios me despedace, porque entonces yo estoy en las manos del alfarero. Y el alfarero sabe cómo volver y armar sus piezas y hacer un corazón nuevo. Hermanos, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todas las ganas. Mis hermanos, dice que está esculpido en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. ¿Saben cuál es el lugar donde hay mayores ídolos? En el corazón. Y esos son más peligrosos que los que se ven, porque los que se ven ahí están expuestos, pero los que están en el corazón están escondidos. ¿Y saben qué hacen esos ídolos? Terminan tomando el lugar que le corresponde a Dios, no porque Dios no sea soberano,
No porque Dios no sea omnipotente, sino porque tú le has dado autoridad a esos ídolos y esos ídolos están manejando tu vida, tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? El corazón, hermanos, es el centro de nuestro intelecto, voluntad y emociones. Y voy aquí a irme acercando al cierre. Hay dos preguntas que quiero compartirles. ¿Cómo se puede cambiar la condición engañosa del corazón? Deme una estrategia, pastor. Deme una lista de cosas y yo las hago. No, mi hermano, no es así. No es así. ¿Cómo se puede cambiar la condición engañosa del corazón? Y escuchen la segunda pregunta. ¿Puede acaso el hombre regenerar su corazón? Es que yo puedo, yo lo voy a hacer. Yo, el yoyito. Ahí está la idolatría, el yo. No, mis hermanos. ¿Cómo puede acaso el hombre regenerar su corazón? ¿Sabe qué es lo único que ustedes y yo tenemos que hacer? Venir delante de la presencia del Señor, postrarnos de rodillas y decir como ese publicano que entró al templo a orar: heme aquí, Señor, soy pecador, me confieso pecador, perdóname, me humillo delante de ti, Señor. He pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra ti, Padre, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Reconozco mi maldad, como lo dijo el salmista, porque mi pecado siempre está delante de mí. Hermanos, tenga el valor de hacerlo. Humíllese delante del Señor. No es delante de otro hombre, es en la presencia misma de Dios, el Rey del universo, el que te hizo a ti y a mí. Hermanos, tengo que cerrar ya. No le puedo dar el contexto, pero solamente quiero decirle esto para que tenga una idea. Entre el año 592 y 571 a.C. hubo otro contemporáneo de Jeremías y fue el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel fue llevado en cautiverio junto con Daniel a Babilonia. Y desde allí, es increíble cómo trabaja el Señor. En medio de la esclavitud y en medio de una nación pagana, habían por lo menos dos hombres de Dios, Daniel y Ezequiel. Y mire lo que Ezequiel le dice al pueblo que está en cautiverio. Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mis hermanos, no tengo el tiempo para explicarlo como quisiera, pero déjeme decirle esto. ¿Cuál es la solución para un corazón endurecido y engañado por el pecado? Ahí está la solución. Y no es tuya, no está en tus manos, ni en las mías. Está en las manos de Dios, en el poder de su palabra y en el poder de su espíritu. Dice que nos va a dar un corazón nuevo, que nos va a dar un espíritu nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, es una novedad de vida, es una nueva vida. Y para que tú tengas un corazón nuevo y una vida nueva, ¿qué tienes que hacer? Tienes que morir primero para poder nacer. Así es, mi hermana, nacer de nuevo. Y para nacer en el espíritu tienes que morir a ese corazón viejo que está endurecido, que es un corazón lleno de espinas, que es un corazón que se resiste, que no se somete al señorío de Cristo. Tienes que morir a tus pasiones y deseos. Porque nosotros ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia y misericordia del Señor está hablando de hoy a tu corazón y al mío por medio de su palabra, y el poder del Santo Espíritu de Dios está sellando, esculpiendo la verdad, no con un martillo, no con un cincel, no con la punta de un diamante, sino con algo supremamente más poderoso,
con el mismo Espíritu de Dios que está visitándote en esta mañana y está renovando tu corazón, está limpiando y está sacando todo tu dolor, todo tu sufrimiento, todas tus penas, todas tus angustias. Te está diciendo al oído y al corazón: hijo, hija, entrégame tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Hermanos, ¿acaso el hombre puede hacer tan grande maravilla? No, solo Dios en Cristo, por el poder de su Santo Espíritu. Y voy a cerrar con esto. Salmo 147:3. Escuchen lo que dijo el salmista. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire qué hermoso es el Señor. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Los que venimos delante de Él y reconocemos nuestra condición caída. Los que venimos y nos arrepentimos y decimos: sí, Señor, tú sabes la condición de mi corazón. Y tu palabra en esta mañana y el poder de tu Espíritu me ha hablado y me ha quebrantado. Y vengo delante de ti, Señor, para que sanen mis heridas. En alguna medida, mis hermanos, todos en algún momento o en algún tiempo llegamos a la iglesia con un corazón enfermo. Hay corazones con heridas profundas y yo lo sé ciertamente porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu que aquí, en esta mañana revive. Aquí en este lugar estoy seguro que hay corazones con heridas profundas que le han marcado gravemente. Hay resentimientos, hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, pero también hay envidias, hay celos, hay contiendas, hay orgullo, hay arrogancia y tal vez falta de humildad. Seguramente mi hermano, mi hermana, que guarda recuerdo de ofensas físicas y emocionales que aún están allí lacerando tu corazón, produciéndote heridas, sufrimiento y dolor, pero hoy el Señor te dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí donde está, incline su rostro, por favor. No porque yo se lo diga, no quiero influenciarlo ni manipularlo. Lo único que mi anhelo, y el Señor lo sabe, es que el poder del Espíritu y el poder de la palabra predicada y expuesta en esta mañana esté redarguyendo poderosamente tu corazón y te esté convenciendo de pecado, de justicia y de la urgencia necesidad de venir a Cristo. Si aún no has venido a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, abre tu corazón y dile: Señor, te confieso con mis labios y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor, mi Redentor. Y si te has apartado porque te has dejado conquistar por los placeres del mundo, por los deseos de la carnita, has caído en adulterio, has caído en fornicación, te has ido, y perdóneme, pero lo tengo que hablar así, escuetamente, te has ido y te has acostado con alguien, has tenido relaciones sexuales sin estar bajo el vínculo sagrado del matrimonio, pues arrepiéntete de tu pecado y de tu maldad. Porque dice la palabra que el Señor es amplio en perdonar. Y entonces el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y para ustedes, mis hermanos, si están con un corazón así, hay una promesa extraordinaria. Y esa promesa extraordinaria, ahí mismo en Jeremías 17, no levante su cara, siga allí en esa intimidad con el Señor y solo escuche: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado, el árbol bueno, mis hermanos, el árbol plantado junto a las aguas del Espíritu, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en todo tiempo, y en el año de la sequía
no se fatigará ni dejará de dar fruto. Abraza esta promesa, pero para abrazarla primero tiene que arrepentirse. Pídale allí donde está perdón al Señor. Y si el Espíritu y la palabra lo está moviendo en esta mañana, salga de ahí, de esa comodidad de donde está sentado. Si lo siente, no porque yo se lo diga, si usted lo siente, venga, párese, levántese, pase aquí al frente y vamos a orar por usted, mi esposa y yo. Si alguien siente la necesidad de que le ministremos su corazón, levántese, venga aquí al frente y vamos a orar, mi amor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga ya en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a quedar aquí en un tiempo muy íntimo de la iglesia.